Hola, La Pampa. Yo soy Cecilia Barat, formo parte de Game Design LA, que es una escuela donde damos clases de diseño de videojuegos, de narrativas interactivas, narrativas transmedia, y también soy miembro del Games Technical Committee, que es una asociación del IEEE internacional. Bueno, mi tema para esta hackathon del año 2020, en plena pandemia, es diseñando desde América Latina. Y paso a explicar un poco a qué va. Bien, nosotros nos vamos a concentrar en el tema de videojuegos, que es lo que nuestra área de trabajo. Pero en realidad es un tema que se podría extrapolar a otras áreas de la producción de contenidos, ¿no? Del diseño de contenidos. Bueno, los videojuegos son una industria cultural que además en el mundo ya está como muy consolidada. Hay grandes lugares de producción de videojuegos que en general son las economías más importantes como Estados Unidos, Japón, Europa. Los videojuegos en la Argentina y en la región latinoamericana son una industria emergente, todavía les falta desarrollarse. Lo primero que desarrollamos acá en la Argentina, por ejemplo, es una muy buena, muy sólida tema de programación, desarrollo, la parte técnica, la parte artística también. Pero creo que tenemos que hacer un poquito más de hincapié en el tema de los tópicos, ¿no? O sea, los grandes temas que se tratan en los videojuegos. ¿Por qué? Porque los videojuegos, al ser una industria cultural, exportan cultura, ¿sí? De hecho, las grandes, digamos, potencias económicas les dan una importancia, fundamental al tema de la cultura. Fíjense, Estados Unidos y Hollywood, ¿sí? Eh, Mismo Francia, que, digamos, a su cultura, digamos, sí, a todas las áreas de la cultura las promueve. Realmente los estados fuertes ponen hincapié muchísimo en la producción de bienes culturales. ¿Por qué? Porque exportar cultura al resto del mundo implica cómo exportar una visión del mundo, una forma de ver las cosas, ¿sí? Y de alguna manera que el mundo consuma tu cultura implica que es la punta de lanza después de un montón de otros bienes y servicios que tienen los países para exportar, ¿sí? Para vender. Entonces, para estar en el mundo, siempre que se habla de que tenemos que estar en el mundo, no solamente tenemos que estar en el mundo con nuestros productos, sino también con nuestros bienes culturales. Entonces, lo que tenemos que pensar también desde nuestra posición es, bueno, los videojuegos que empiecen a hacer contenidos más originales, ¿sí? En el sentido, más originales en el sentido de pensarlos más bien desde acá. ¿Por qué? Porque el mercado internacional ya está muy saturado de contenidos de raigambre anglosajona, japonesa, que está muy bien que nosotros los consumimos, pero como industria tenemos que dar una novedad, un valor agregado, algo que no existe, ¿no? O sea, ¿por qué nos vamos a destacar dentro del mundo de los videojuegos, ¿sí? Entonces, creo que América Latina y la Argentina, en ese mismo contexto, tienen una gran oportunidad en este tema de los contenidos, ¿sí? Entonces, lo importante es no hacer un copy-paste de contenidos ya remasticados en otras culturas, ¿sí? No hacer samuráis, no hacer caballeros andantes, ¿sí? Que bueno, que es difícil porque en general la gente que se pone a hacer videojuegos, por ejemplo en este caso, ha consumido desde muy chicos toda esa cultura y se tiende a veces a copiar, ¿no? O sea, pero no deja de ser como un gesto que no es completamente auténtico. Y más o sea, pensando en nuestra región, que realmente como región somos una usina cultural apenas explotada, la verdad. América Latina y también podríamos pensar que África, ¿sí? Son como las dos regiones que menos se exporta culturalmente, menos se conocen nuestras cuestiones, ¿no? Nuestros tópicos.
Y América Latina, aparte, tiene una cosa que es muy innovadora, porque fue casi como su génesis, que somos una mezcla de culturas infernal en muy poco tiempo, ¿sí? Desde las culturas previas a la América, antes de la llegada de los españoles, la colonia, o sea, las grandes migraciones de esclavos africanos de diferentes partes de África, las diferentes culturas, las guerras de la independencia, que realmente fue una guerra a nivel continental, ¿no? O sea, magnitudes gigantescas. Tenemos un montón de diversidades y después, bueno, toda nuestra modernidad, las grandes advenimientos de, eh, digamos, migraciones europeas ya en el siglo XX, bueno, nuestras ciudades, que no son los mismos que las ciudades norteamericanas, las ciudades asiáticas o las ciudades europeas, nunca buceamos en eso, siempre tratamos de copiar un poco lo que nosotros consumimos, ¿no? Como región, digamos, periférica, consumimos los contenidos que nos vienen desde afuera. Creo que para ponernos, digamos, en el tapete, ¿no? Como industria de videojuegos, deberíamos pensar, aparte de la excelencia técnica y la excelencia artística, también la excelencia de contenidos, la novedad de los contenidos. Bueno, eso creo que es algo que hay que aprovechar, que levantás una baldosa y tenés un montón de cosas diversas para generar contenidos. Creo que hay que investigar, hay que empezar a replegarse y mirarse un poco hacia adentro, qué son nuestras cosas. Y una cosa también importante es no caer en el mero folclore, porque muchas veces nosotros tendemos a pensar que lo nuestro no vale tanto porque lo pensamos desde lo folclore, sino que hay que generar una épica latinoamericana, ¿sí? Una épica de nuestros contenidos, que sean fuertes, que sean interesantes, que a todo el mundo les guste consumir nuestras cosas, ¿no? Hay como que crear una marca latinoamericana de contenidos y creo que eso nos potenciaría muchísimo como industria en la región. Bueno, con esto los dejo, espero que les haya, por lo menos empiece a sonar la cuestión y que ojalá en todas las cosas que encaren siempre estén pensando, bueno, esto, ¿no? O sea, pensar las cosas y producir las cosas desde nuestro lugar y revalorizarlo. Bueno, les deseo mucha suerte con el hackathon. Les mando un saludo a todos los pampeanos. Hasta luego.